amigos, estamos en vivo y en directo, listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista del día. Lo mencionamos en el bloque anterior. Hoy en nuestro segmento médico nos acompaña la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto recibirla. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, encantada siempre de estar en este programa. Gracias por acompañarnos, por orientarnos. Hoy vamos a hablar acerca de la sinusitis, ¿no? Como siempre conceptualizando, conociendo un poquito más al respecto. ¿Qué es la sinusitis, doctora? Bueno, quisiera hablar sobre la sinusitis en términos generales y sí decir que es una patología que se presenta sobre todo en época de invierno, pero no significa que en verano también no tengamos cuadros de sinusitis. Y después voy a mencionar por qué razones fundamentalmente, ¿no? En primer lugar, digamos que la sinusitis es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, pero muchas veces no solamente se acompaña de inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, sino que también se produce una inflamación de toda la mucosa nasal. Entonces podemos hablar de una rinosinusitis. ¿Y qué son los senos paranasales? En realidad son cavidades huecas, por así decirlos, que son cavidades que se encuentran a los costados o alrededor de la nariz. Así tenemos los senos maxilares, los senos frontales. En profundidad tenemos los senos etmoidales y los senos esfenoidales, que forman parte, que están prácticamente por debajo en la base del cráneo. Visto así, entonces, son estructuras sumamente importantes porque constituyen una pieza fundamental en la resonancia de la voz. Cuando nosotros hablamos, permiten que haya una resonancia al emitir la palabra, al emitir la voz. Y también producen constantemente moco y son estructuras que tienen la capacidad de mantener, por así decirla, la temperatura dentro de las fosas nasales, de tal manera que entonces van a producir moco que va a ayudar también a humidificar el aire que respiramos y a mantenerlo tibio también cuando ingresa a través de nuestras fosas nasales. Entonces, si nosotros decimos que sí es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, esta puede ser debida a muchas causas y a muchos factores. Dentro de ellos podemos tener agentes bacterianos, agentes virales o también la presencia de hongos. Pero también un agente muy importante es la rinitis alérgica. Muchas veces no le damos la debida importancia. ¿Y por qué la rinitis alérgica? Porque en la rinitis se produce inflamación de todo lo que es la mucosa nasal y también muchas veces de los senos paranasales. Entonces esto va a condicionar un cuadro de una sinusitis que no necesariamente es infecciosa y que requiere tratamiento antibiótico, pero sí que es un proceso inflamatorio debido al proceso alérgico. Y la mayor parte de veces estos procesos alérgicos, frente a la presencia de determinados factores, por ejemplo, tengo una gripe, un proceso viral, que debe durar 4 o 5 días. Y a esto yo le agrego el hecho de que tengo un cuadro de rinitis alérgica y si hay contaminación en el ambiente pueden agregarse bacterias y entonces después de 7 a 8 días, si yo empiezo a tener secreción mucopurulenta, mucha congestión nasal, ya debo pensar en la posibilidad de que estoy haciendo un cuadro de rinosinusitis. Eso vendrían a ser los síntomas entonces, ¿verdad, doctora? ¿Qué más presenta el paciente? En realidad los síntomas son mucho más extensos, ¿no? Los síntomas están dados fundamentalmente por una gran congestión nasal, por una secreción mucopurulenta, disminución o ausencia del olfato, o sea, hiposmia o anosmia. Va a haber generalmente también en el momento del cuadro agudo una halitosis, o sea, mal aliento. El paciente puede tener en la noche tos nocturna y debido fundamentalmente que por la posición de echado, como el seno paranasal empieza a drenar mayor cantidad de moquito, entonces se va a producir descarga, sale el moquito. Entonces el paciente que está con este cuadro está durmiendo y como tiene moco que está pasando, presenta la tosecita constantemente. También puede agregarse dolor facial, es decir, dolor en la zona por donde se encuentran los senos paranasales. Si es en los senos maxilares, tendrá un dolor típicamente en la región malar. Si es en la región frontal, el paciente refiere que tiene dolor por encima de los ojos, ¿no? Y algo muy característico, el paciente no tiene ninguna de esas molestias, pero dice, empezó a tener un dolor que de la frente y siento que se me pasa hacia la región de la nuca. Ese es un dolor fronto-occipital y muy característico de cuadros de sinusitis frontal y esfenoidal.
Entonces atentos con esos síntomas. ¿Qué debe hacer el paciente una vez que ya identifique estos síntomas, doctor? En realidad, lo primero que hay que hacer es determinar cuál puede haber sido la causa. Generalmente, si existe el antecedente de que es un paciente que ha tenido un proceso respiratorio, una gripe, y dice, bueno, no me he curado bien, probablemente sí, la gripe se autolimita si es un proceso viral, pero si después de 5 a 6 días el paciente empieza a tener de repente mayor congestión nasal, cefalea, puede haber inclusive fiebre, debe acudir a un centro, a un otorrino o a un médico, a un facultativo, para que le evalúe y descartar la posibilidad de esta sinusitis. En realidad, la mayor parte de estos cuadros de sinusitis se autolimitan en unos 4 o 5 días después de iniciado este proceso. Digamos, si esperamos 5 días o 6 días del proceso viral, 4 a 5 días se puede autolimitar el proceso. Pero muchas veces el paciente es muy insistente o que quiere inmediatamente el antibiótico. En realidad no debería ser. Muchas veces digo, no lo hacen si no lo hacemos porque el paciente considera que si no se le da en ese momento se va a complicar. Y efectivamente, si se complica, va a decir, este médico es muy mal médico. Lo que estamos generando muchas veces es resistencia a los antibióticos, que después en un determinado momento, cuando los necesitemos, no van a ser lo suficientemente efectivos para curarnos de algún proceso infeccioso que podamos tener. Exacto, eso es importante, ¿no? Acudir al especialista. ¿En qué se basa el tratamiento, doctora? En realidad el tratamiento debiera basarse en primer lugar, sintomáticos, es decir, algo que me ayude a disminuir la congestión nasal. Puede ser un antihistamínico con un descongestionante, pero a bajas dosis. A veces, lamentablemente, los pacientes, el descongestionante te descongestiona, como su nombre lo dice, rápidamente, pero no es algo que se puede utilizar por tiempo indefinido. Por ejemplo, estos sprays nasales que utilizan como descongestionante, no me refiero al corticoide intranasal que se utiliza para la rinitis alérgica. Estos descongestionantes producen efecto rebote, es decir, el paciente lo utiliza una vez, se siente feliz, cómodo en la noche, después empieza a usarlo en la mañana y en la noche, después mañana, noche y mediodía, y después todo el día lo tiene en su bolsillo porque cada vez que se siente congestionado se aplica el descongestionante. Esto daña, malogra los cilios, la motilidad que tenemos dentro de las fosas nasales, que van a permitir el barrido del moco, y más bien este se va a acumular, pueden condicionar cuadros de sinusitis. Otros de los factores que van a condicionar cuadros de sinusitis tenemos, por ejemplo, el aire acondicionado. Y yo decía que la sinusitis no solamente se da en la época de invierno, sino también en verano y con relativa frecuencia, porque mucho se utiliza el aire acondicionado. En todos los ambientes, aire acondicionado, y este aire acondicionado seca el aire. Y este aire seco va a dañar las mucosas. Y además, en Arequipa especialmente, que tenemos un ambiente sumamente seco, hay mucho polvo en el ambiente. Este polvo va a condicionar un cuadro de rinitis alérgica. Y este es digamos, el terreno propicio para que una infección bacteriana sobrevenga y se genere un cuadro de sinusitis. También malformaciones estructurales en la nariz, malformaciones o alteraciones estructurales, ¿no? Básicamente, por ejemplo, un niño o una persona mayor, también adulta, que ha tenido un golpe de la nariz, siempre respiraba bien, pero de pronto empieza a tener cuadros de procesos respiratorios, se ha desviado, se ha desviado el tabique, los cornetes han crecido demasiado, entonces esto va a alterar la función nasal y muchas veces esto va a producir obstrucción de los ostiums, que son los huequitos por donde drenan los senos paranasales. Al producirse esto, se acumula el moco, este se infecta y desencadenan cuadros de sinusitis. Perfecto, entonces atentos, ¿no? Con todas esas causas diversas que pueden generar que tú también tengas un cuadro de sinusitis. Como bien lo decía, ahora en el verano el aire acondicionado, que lo estamos utilizando mucho en el auto, etcétera, puede complicar también. ¿Este cuadro de sinusitis se repite constantemente, doctor? Claro, nosotros, antes que eso quisiera decirte también por qué en verano tenemos a veces cuadros. Hay gente que tiene predisposición. ¿Y por qué? Porque se meten a la piscina. La piscina no necesariamente es el lugar más limpio que podríamos considerarlo, que debiera ser, ¿no? Entonces hay muchos gérmenes y a veces el paciente ingresa allí, bucea y hace presiones
intensamente fuertes, negativas, en las fosas nasales. Entonces esto va a determinar que muchas veces, y a veces traga un poco de agua a través de las fosas nasales. Esto está cargado de bacteria, ingresan a las fosas nasales y pueden ser el inicio o colonizar para una sinusitis que puede ser por bacterias o que puede ser muchas veces por hongos. Y a propósito de esto, también quiero indicarles que una de las causas más frecuentes que estoy viendo con mucha frecuencia es la otitis externa por estos baños de piscina. Se rascan el oídito, ingresa el agua, está cargada de gérmenes y da la otitis externa, y que debe ser tratada, no tratada así muy someramente, porque como que he visto, llegan pacientes ya muy complicados, con un dolor sumamente intenso, el conducto completamente cerrado y toda la zona periauricular roja congestiva. Entonces ya están haciendo prácticamente un cuadro de celulitis que es obviamente mucho más difícil de tratar. Exacto, ¿no? La automedicación a veces, lamentablemente acudimos a ello, creemos de que todo va a estar mejor y llegamos al especialista ya con todo complicado. Así es. Perfecto, doctora. ¿Cuáles son las señales de alarma que debemos de estar muy atentos? Antes me preguntaste cuánto tiempo es lo que... Exacto, si es que se va a repetir este cuadro. Sí, se va a repetir. En realidad tenemos dos, podríamos decir, clasificarla, es una sinusitis aguda, es aquella que dura hasta 4 semanas, puedo considerar la aguda como hasta 4 semanas, más allá ya es considerada una sinusitis crónica, o aquel paciente que tiene más de 3 episodios de sinusitis aguda al año, entonces puede considerarse un problema crónico. Y entonces en estos cuadros crónicos debemos buscar y evaluar cuál puede ser la causa que está determinando que esto vaya a la cronicidad. Y aquí tenemos que buscar los factores que te he mencionado anteriormente, ¿no? Si trabaja en ambientes secos, si tiene alteraciones en el tabique y en los cornetes, si es que es un paciente que tiene cuadros de rinitis alérgica, si constantemente va a la piscina, hace buceo, cualquiera de estos factores y entre otros más que pueden desencadenar cuadros de rinitis crónica y obviamente tratar esto para evitar que se repita constantemente. Perfecto, entonces atentos con ello. Vamos ahora a las señales de alarma, que también le preguntaba. Las señales de alarma. En primer lugar, vamos a tener una he estado resfriado, he estado bien, he salido del proceso viral y de pronto al 7º día empiezo a tener una gran congestión nasal. Puedo tener dolor de cabeza. Después de esa gran congestión nasal, siento que mi olfato está disminuido. Y empiezo típicamente en las mañanas, me acuesto, sí, un poco de moquito, de repente a veces amarillo, a veces verde, pero en la mañana al sonarme la nariz, mi secreción mucosa es amarilla, abundante, que puede ser amarillo, verde, pero muy espesa y abundante en las mañanas, porque justamente por la posición de echado mejora la posibilidad de que los senos paranasales eliminen el moco y por eso es que en la mañana típicamente elimina una gran cantidad de secreción mucosa. Esto nos debe llevar a pensar que estamos realizando o teniendo un cuadro de sinusitis. Perfecto, entonces atentos frente a estas señales. ¿En los niños se presenta de igual manera? De igual manera y con mucha frecuencia y muchas veces pasa totalmente desapercibido. Muchos niños tienen hipertrofia adenoidea. Y entonces esto es que no solamente está hipertrofiada, sino que está infectada. Entonces hablamos de una adenoiditis, aquí hay gérmenes y estos gérmenes están en contacto directo con las fosas nasales. Y si este niño tiene una congestión grande, los mocos van a quedar muy cargados de gérmenes y pueden ingresar a través de los ostium hacia las fosas, hacia los senos paranasales y condicionar cuadros de sinusitis. Y a veces el papá siempre dice, no, sí, siempre está así, ya, siempre anda resfriadito. Y eso no debe ser pasado por alto, no es normal. Exacto, a veces normalizamos situaciones y solo estamos haciendo que ello se complique. Doctora, información final, recomendaciones finales para el público. Finalmente, lo que yo quisiera decirles es que no exageremos en la época de verano. Sé que hace mucha calor, Arequipa no era usual en esto, el aire acondicionado, porque sí va a secar las mucosas nasales, las va a dañar, las va a lastimar y las va a predisponer para un cuadro de sinusitis. Y frente a un cuadro
recurrente, no lo dejemos pasar por alto, no lo normalicemos como tú has mencionado anteriormente y acudamos al médico, porque naturalmente tener una enfermedad crónica disminuye enormemente nuestra capacidad, nuestra actividad física y nuestra calidad de vida. Exacto, y nadie quiere eso. Todos queremos tener una calidad de vida óptima, queremos tener salud, queremos estar felices disfrutando de esta época del año. Así es que atentos con las señales de alarma, atentos con la sintomatología y acudamos al especialista. Y en este caso recomendamos, por supuesto, como siempre, a la doctora Gina Chávez. Doctora, coméntenos dónde podemos encontrarle para agendar alguna consulta profesional con usted. En la avenida Bolognesi 211 Yanaguara, frente a la puerta principal del Club Internacional. Perfecto, ahí está apareciendo, vamos a ponerlo en pantalla, ahí los créditos para todas las personas que quieran y deseen alguna consulta profesional con nuestra especialista, la doctora Gina Chávez, otorrinolaringóloga, que siempre nos acompaña y nos trae información de valor. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tenga un lindo fin de semana, amigos, con toda esta información. Nos vamos a una breve pausa comercial. Al volver, más para ti aquí en Nuevo Día Magazine.